Muchas veces en los videojuegos hay jefes difíciles, jefes complicados. Jefes que te humillan, jefes que están diseñados a hacerte mierda, a hacerte pedazos. Y así es, he encontrado un video que dice, para reaccionar con ustedes, 10 jefes de videojuegos que te humillarán. Así que vamos a darle play al video. Reacción, ya estamos preparándonos para grabar. Vamos a darle... ¿Estoy viendo si estoy grabando la reacción? Sí, estoy grabando. Vamos a darle play al video. A 10 jefes sin... Hay jefes finales difíciles y luego están esos jefes que parecían diseñados por una persona con serios problemas mentales. Durante décadas los juegos de lucha tuvieron una tradición muy particular. Tú pasabas 10, 15 o 20 minutos aprendiendo cómo funcionaba un juego en cuestión. Entendías cómo funcionaba tu personaje, empezabas a controlar, yo qué sé, las distancias, por decir algo. Llegabas al final del modo arcade pensando que, bueno, más o menos ya sé jugar. Y entonces aparecía un señor que no respetaba absolutamente ninguna de esas reglas. Más vida, más daño, movimientos exclusivos, prioridades absurdas, teletransporte, te papeaba, te hacía mierda, que llenaban la pantalla, supers que la inteligencia artificial podía literalmente utilizar cuando le daba la gana y muchas veces de forma repetida y abusiva. Jefes que creo que deben aparecer aquí. El Shao Kahn de Mortal Kombat 2. Es un hijo de mil ese Shao Kahn de Mortal Kombat 2. Ay, cómo me hacía sufrir, Dios mío. Me acuerdo cuando llegué por primera vez. Lo jugué en emulador y el Mortal Kombat 2, me acuerdo por primera vez. Y me acuerdo hasta cuando llegué, no, era insufrible. Me acuerdo que había llegado con Baraka. Luego había hecho usar Yang Tsung todo, pero no era un... Me acuerdo que el de Mortal Kombat 3 lo gané fácil, me acuerdo, Yang Tsung en ese momento. Y a Yang Tsung del Mortal Kombat 1 también le gané fácil. Pero Shao Kahn de Mortal Kombat 2... Ay, Dios, dolor. Primero está Motaro, que un dolor de huevo, y después Shao Kahn. Y otro jefe que debe aparecer aquí... Bueno, no jefes, sino los de Street Fighter. ¿Cómo son rompehuevos? Porque cuando voy a saltar, como que ya te adivinaba la consola que estaba saltando, ya te tiraba un gancho arriba, te hacía mierda, después te hacía el ataque final y te hacía mierda. Y en algunos casos la sensación bastante evidente de que la máquina sabía lo que ibas a hacer antes que tú. ¿Recordáis, no? De saltar y que automáticamente te metan un antiaéreo que ni Goichi podía ver. Era una sensación maravillosa. Así que, amigos, hoy vamos a recordar a 10 de los jefes más crueles de la historia de los fighting games. No necesariamente los 10 más fuertes. Sé que hay muchos y que me dejaré fuera bastantes. Por eso quiero que cuando acabéis el vídeo me digáis los vuestros. Y empezamos con uno que probablemente hizo que mucha gente descubriera algo importante: que bloquear también puede ser completamente inútil. Shao Kahn lleva décadas haciendo de jefe final, pero su versión de Mortal Kombat 9 consiguió recuperar perfectamente aquella vieja filosofía de los arcades. Sinceramente nunca jugué el Mortal Kombat 9. Al mismo juego que tú. Solo lo jugué una sola vez. Hasta él utilizando a Raiden y te encontrabas con una mole que nunca más lo podía jugar porque más fuerte de lo normal, tenía ataques con armadura y podía ignorar parte de tu ofensiva mientras preparaba la suya. El problema no era únicamente el daño, era la sensación de que muchas de tus decisiones normales dejaban de funcionar. Intentabas presionar y Shao Kahn absorbía el golpe con su armor, sí, como Broly, pero mejor. Buscabas intercambiar ataques y normalmente salías perdiendo. Te alejabas demasiado y entraban en juego las lanzas o los martillos. La pelea te obligaba a dejar de tratarlo como un rival normal. Y esa fue precisamente la clave que acabó encontrando mucha gente. En lugar de enfrentarte a él directamente, resultaba mucho más efectivo explotar sus animaciones más lentas. Con Raiden, una de las estrategias más conocidas consistía en esperar el lanzamiento del martillo o la lanza, teletransportarte detrás y castigar. También era posible saltar sobre él y atacar desde la espalda aprovechando ciertos patrones de la IA. Es decir, para vencer al jefe final de Mortal Kombat no tenías que dominar mejor el combate, tenías que dejar de respetarlo. Y eso va a ser un tema bastante recurrente en este vídeo. Tampoco me quiero olvidar de su famoso Taunt,
qué maravilla! Y no, ya era un personaje complicado en manos de cualquier jugador, pero como jefe final de Guilty Gear XX tenía una herramienta diseñada específicamente para recordarte que la pantalla no era realmente tuya: megalomanía. Ino se detenía, comenzaba la animación y una formación gigantesca de proyectiles llenaba prácticamente todo el escenario. Había diferentes patrones, que esto era lo peor. Algunos podían esquivarse colocándote en zonas concretas. Sí, otros exigían moverte siguiendo la formación. Y el primer instinto de muchos jugadores era intentar interrumpirla, yo incluido. Aunque, ya os digo, era mala idea. Durante Megalomanía, la versión jefe de Ino podía volverse invulnerable y atacar o colocarte donde no debías podía hacer que los proyectiles te persiguieran directamente. Sí o sí tienes la que primera esquivar. vez parecía un ataque imposible. La realidad era algo más interesante. Una vez entendías cada patrón, podías aprender dónde colocarte e incluso castigar la recuperación posterior. Pero hasta que descubrías eso, la sensación era de haber entrado accidentalmente en un bullet hell. Y creo que este tipo de jefes representa muy bien una época concreta. No había un tutorial explicándote el patrón, no apareció un mensaje diciendo ahora debes colocarte aquí, colócate allá, etcétera, etcétera. Morías. Simplemente morías, volvías a intentarlo y eventualmente entendías que acababa de pasar. Todavía tengo pesadillas con esa hija. ¡Oh, mierda! ¿Qué es eso? ¡Y anuncio de mierda! Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia. Onslaught es uno de esos jefes que cambia completamente el género del videojuego durante la batalla. La primera fase todavía se parece relativamente a un combate. Es enorme, tiene super armor, ataques que cubren grandes zonas y una capacidad bastante desagradable para controlar la pantalla. Pero después llega la segunda forma. Y ahí Marvel vs. Capcom deja de preguntarte si sabes jugar un fighting game y empieza a preguntarte si sabes golpear una cabeza gigante que está flotando en el fondo del escenario. No os miento cuando os digo que haciendo este vídeo estoy teniendo recuerdos del Vietnam, no es broma. Pero bueno, sigamos. En esta fase, Onslaught se desplaza por una parte de la pantalla donde tus ataques normales ni siquiera pueden alcanzarlo con facilidad. Su principal punto vulnerable es la cabeza, mientras él continúa lanzando ataques desde posiciones difíciles de castigar. Aquello rompía una de las reglas más básicas del género. Normalmente, si un personaje puede golpearte, tú también puedes golpearlo. Con Onslaught no siempre. Había momentos donde simplemente tocaba sobrevivir y esperar. La estrategia dependía mucho del equipo, pero los personajes capaces de alcanzar grandes alturas o utilizar hipers potentes contra su cabeza podían facilitar enormemente esta segunda fase. Y esa es una de las razones por la que Onslaught funciona tan bien como jefe. No era simplemente un personaje normal con más daño. Era un combate diseñado para sentirse como una batalla final. A mí siempre me recordó que el jugador se sienta que experimenta Mega Man X, una batalla contra un jefe, que siente que debe sufrir. Gigante. ¿No os pasa lo mismo? Oh no, el pesado este, Jinpachi Mishima. Una de las mayores demostraciones de que Tekken puede crear un jefe absolutamente aterrador sin abandonar completamente su sistema de combate. Porque Jinpachi sigue siendo técnicamente un personaje. Este no es el de la Play, el juego de Tekken del Play 2. Puede pelear a corta distancia, puede lanzarte, puede castigarte. El pequeño Yo jugué problema, Tekken, pequeño entre comillas, en mi época dorada de mi PlayStation 2. Un demonio viviendo en el abdomen. Y ese demonio dispara bolas de fuego. En su versión original. No, por un poquito. Yo jugué Tekken en su momento, cuando jugué a Play 2, les puedo decir por mi propia experiencia, que al inicio sí te cuesta, pero después es fácil. Después te lo repapeás. Creo que gané, a ver, con el protagonista, con Jin Kazama, le gané. Después le gané usando el oso. También usando el muñequito ese de madera. Con Ana. Creo que sí, Ana se llamaba, había una persona que se llamaba Ana. Y muchos más. Pero sí, al inicio te parece complicado, pero después lo redominé y lo ves fácil. Yo siento que así con este personaje.
Ojo, estoy hablando del Tekken de la PlayStation 2. Original de Tekken 5, Jinpachi, me ha salido en andaluz, disponía de ataques exclusivos extremadamente poderosos, incluyendo proyectiles desde el torso y herramientas capaces de dejar al jugador en situaciones de stun muy peligrosas. Algunas de estas secuencias podían desembocar en una cantidad de daño brutal antes de que pudiera recuperar el control. La pelea resultaba especialmente frustrante porque Tekken suele premiar el conocimiento de movimiento, castigos, spacing, pero Jinpachi podía decidir que todo eso, sí, estaba muy bien, y dispararte desde la otra punta del escenario una bola de fuego y a tomar por culo. Además, su enorme cuerpo y la presentación del combate reforzaban constantemente la sensación de que estaban luchando contra algo que no pertenecía al roster normal. La estrategia más segura era mantener la presión cuando encontrabas una apertura y aprender a reconocer sus ataques más peligrosos antes de que comenzaran. El problema de todo esto era llegar a esa fase de aprendizaje sin perder media vida por el camino. ¡Madre mía ¿Os acordáis de Gil? Sí, el rubio al que le había dado el sol únicamente en un lado de su cuerpo. Gil tiene una de las mayores faltas de respeto que puede cometer un jefe final. Tú ganas, lo derrotas, su barra de vida llega a 0, empiezas mentalmente a celebrar y Gil decide que no. Si su barra de super estaba llena al ser derrotado, podía activar Resurrection y empezar a recuperar vida mientras flotaba en el aire. La recuperación podía interrumpirse si conseguía golpearlo durante el proceso, pero si no reaccionabas a tiempo, el combate prácticamente empezaba de nuevo. Y esto ocurría en Street Fighter 3, un juego donde llegar hasta el jefe ya exigía controlar un sistema bastante técnico. Gil tenía mucha vida, una barra de stun enorme y movimientos capaces de controlar diferentes zonas de la pantalla. Su diseño simétrico también se reflejaba en sus poderes de fuego y hielo, dándole una presencia que parecía muy alejada del resto del reparto. Pero Resurrection era lo que realmente definía este combate, porque no solo era fuerte, te quitaba algo todavía más importante, la certeza de haber ganado. Contra Gil, derrotarlo una vez podía no ser suficiente. Una estrategia habitual consistía en reservar recursos para interrumpir Resurrection o buscar formas de controlar mejor su aproximación. Y otros también, Street Fighter tampoco, porque era muy chico, me acuerdo, y como que era el típico apretar botones. En determinadas situaciones, especialmente provocando respuestas con proyectiles y castigando su acercamiento. Era un jefe final, la verdad que muy poderoso y muy tocacojones. Pero sobre todo era un jefe que entendía perfectamente cómo destruir tu moral. La primera aparición de Akuma sigue siendo una de las mejores presentaciones de un jefe secreto en la historia del género. Llegabas al final de Super Street Fighter 2 esperando enfrentarte a Bison. Entonces aparecía una figura desconocida. Bison desaparecía y de repente tenías delante un personaje con un diseño de locos y una presencia todavía más loca. Akuma tenía herramientas que rompían el equilibrio normal de Street Fighter 2. Movilidad especial, proyectiles aéreos y un nivel de poder que hizo que incluso su versión jugable fuera históricamente prohibida en competiciones. La versión controlada por la CPU era todavía más poderosa que la Akuma seleccionable. Además, encontrarlo originalmente ya era una hazaña. No era simplemente seleccionar arcade y llegar al final de cualquier manera. Había condiciones específicas para provocar su aparición. Tu recompensa por jugar tan bien era enfrentarte a alguien considerablemente más injusto que el jefe que acababas de evitar. Es una de las ideas... Yo creo que cuando hicieron... Aquí voy a dar un punto de vista. Yo creo que cuando hicieron a Akuma, lo hicieron pensando más que si vos desbloqueas un jefe secreto, te tenía que hacer mierda sí o sí. ¿Y qué iba a hacer eso? Que te iba a dar esa no satisfacción de que si o sí lo ibas a querer vencer vos, ibas a gastar más moneditas, cuando antes que eran las fichas ahí, ibas a gastar más fichas en los arcades, porque siempre estaban las arcades, ibas a gastar más fichas en las arcades, hasta que por fin podás ganarle al personaje, y ahí recién ibas a obtener esa satisfacción, pero a la vez el propietario se llenaba de plata, o sea, todo ganaba, más el propietario, porque se quedaba con más parte de tu dinero.
más propias de los arcades que existen. ¡Enhorabuena! Por demostrar que sí, que eres muy bueno. Ahora vamos a castigarte por ello. Llegados a este punto, era inevitable entrar en territorio de mi querida SNK. Y aquí empieza una tradición tan famosa que terminó generando su propia expresión. SNK Boss Syndrome. Ignis es uno de los mejores ejemplos. Como jefe final de KOF 2001, tenía alcance, velocidad, proyectiles, reflejos y súper capaces de cubrir una enorme cantidad de espacio. Sus ataques, con los tentáculos del traje, podían controlar zonas donde muchos personajes ni siquiera tenían una respuesta cómoda. Mientras su proyectil y su capacidad de reflejar ataques hacían que jugar desde lejos tampoco fuera necesariamente una solución. Y como ocurre con muchos jefes de KOF, intentar jugar un neutral completamente honesto contra él podía ser una forma estupenda de perder la partida. Porque esa es una de las grandes ironías de los jefes antiguos. Parecían omnipotentes, pero muchas veces también tenían agujeros muy concretos en su programación. La dificultad estaba en descubrirlos antes de perder la paciencia. Por cierto, tengo que decirlo, qué diseñazo tiene Ignis, de mi favorito de cualquier KOF. Antes de Ignis, antes de Goenith y antes de buena parte de los jefes imposibles de SNK estaba Rugal, el jefe final del primer KOF. No solo fue importante para la historia de la saga, historia que no vais a ver aquí, porque sí, amigos, hace unos meses le dediqué a Rugal un vídeo exclusivamente, un mini documental que os dejaré al final de este mismo vídeo y estoy seguro que os encantará. No perdáis la oportunidad de verlo. ¡Seguimos! Bueno, llegamos a la waifu. Sí, amigos, el típico personaje para tocarte un ratito la pilila. Yo creo que Parace Lesia, Paréis, no sé, te voy a llamar Parace, ¿vale? Soy español. Este personaje es probablemente el nombre menos conocido de este top, pero también uno de los más importantes. Porque cuando buscas conversaciones sobre los jefes más injustos de los fighting games, su nombre aparece una y otra vez. Parace es el tipo de jefe diseñado para hacer que prácticamente cualquier mecánica normal parezca opcional. Movilidad extrema, ataques capaces de cubrir enormes zonas, combos devastadores y para terminar de arreglarlo todo, regeneración de vida. En determinadas versiones y modos, el propio juego terminaba reduciendo progresivamente su salud después de varios continúes. Una forma bastante directa de reconocer. Es como que decirte, sos muy manco. ¿Sabes qué? Voy a bajar la vida para que te facilite. ¡Manco! Así me pasaría a mí si me enfrento al jefe, imagínense. Si dices que tienes regeneración de vida, toda esa locura, me hace mierda. Quizás el jugador iba a necesitar ayuda antes de tirarse por la ventana. Ese detalle me parece fascinante. El de la vida, digo, no el de tirarte por la ventana. El juego realmente no te decía, oye, este jefe es demasiado difícil. Pero su sistema prácticamente respondía, bueno, vale, lo has intentado varias veces, vamos a ayudarte, ¿ok? Parace representa una filosofía muy concreta del jefe secreto o super jefe. Está diseñada para ofrecer una batalla equilibrada. Está diseñada para ser un reto adicional para la gente que ya domina el juego. Creedme, este jefe os hará rabiar de frustración. Bueno, chavales, llegamos al número 1. El señor General, el jefe final de Kaiser Knuckles. Un juego que mucha gente quizá no conozca, pero cuyo jefe ha conseguido sobrevivir décadas dentro de la cultura de los fighting games por una razón muy sencilla. Es una absoluta barbaridad. General se ha ganado la reputación de ser uno de los jefes más difíciles de todo el género gracias a una IA extremadamente agresiva. Movimientos rapidísimos, daño enorme y una capacidad casi constante para responder a lo que intenta hacer el jugador. Tiene proyectiles, teletransportes, ataques de gran alcance, herramientas defensivas y una inteligencia artificial que convierte muchas decisiones aparentemente correctas en errores. Saltas, te castiga. Intentas entrar, desaparece. Esperas, te llena la pantalla. Y a diferencia de otros jefes donde terminas encontrando una estrategia relativamente estable, en general puede hacer que incluso una buena aproximación parezca
provisional. El personaje se convirtió con el tiempo en una especie de leyenda. Kaiser Knuckle nunca alcanzó la popularidad de Street Fighter, Mortal Kombat o un COD, pero en general trascendió a su propio juego. Claro. Mucha gente conoce al jefe sin haber jugado nunca al título original, y eso dice bastante, porque hay jefes difíciles, hay jefes injustos, y luego está un personaje tan brutal que consigue convertirse en la principal razón por la que décadas después alguien sigue hablando del juego en el que apareció. General no necesitaba Resurrection, no necesitaba una segunda forma gigante, no necesitaba recuperar vida, simplemente parecía saber todo lo que ibas a hacer y tener una respuesta mucho mejor. Al final, estos jefes no eran justos y quizás precisamente por eso los recordamos tanto. Los recordamos, los amamos, los odiamos. El modo arcade, buscar trucos, preguntar a los amigos y dejar el mando sobre la mesa jurando que no volveríamos a intentarlo, para regresar 5 minutos después. Puede que hoy no recordemos cada combo ni todos los continúes que gastamos. Sinceramente no recuerdo nada de los combos, del Mortal Kombat. Y encontrarnos con algo que parecía imposible. Y cuando por fin conseguíamos derrotarlos, daba igual cuántas veces hubiéramos perdido. Y sentíamos que habíamos vencido al propio juego. Esa mezcla de rabia, paciencia y satisfacción también forma parte de la historia de los fighting games. Ahora decidme vosotros, ¿cuál fue el jefe? Me gustó mucho el video, me gustó mucho. Hay jefes que de verdad no conocía. Por ejemplo, los dos últimos, esa personaje de la mujer, el personaje de esa mujer no lo conocía. Igual que tampoco conocía al general, que no tiene ni su resurrección. Ahí está, la palabra. Bueno, el canal lo subió con Misorugi, el nombre. Ahora me estoy olvidando el nombre. La cebolla. Bueno, escuchen. ¿Por qué se hacen estos jefes así? Yo lo voy a explicar por qué es la lógica. Muchas veces en los arcades, por ejemplo el general o los de Street Fighter, incluso en Mortal Kombat 1, 2 y 3, aunque el más difícil para mí es el del Mortal Kombat 2, que es Shao Kahn, del Mortal Kombat 2, es que se hace así porque en las épocas antiguas, a las épocas antiguas, le decimos, en un siglo atrás, en 1990, en 1960, en 1980, todas las arcades todavía, el propietario quería ganar videojuegos, quería ganar dinero. Era evidente, quería ganar dinero. Y también sabía las compañías que si hacían un juego que sea difícil, que le genere dinero al propietario, ellos iban a comprar las máquinas arcade. Así que por eso también hacían que los jefes sean muy complicados, demasiado complicados. Porque no solo ganaba dinero los creadores del juego, porque es lo que distribuían la máquina de arcade, sino los mismos propietarios de las máquinas. Porque, ¿qué pasaba? Vos perdés contra el jefe, lo ibas a volver a repetir, lo ibas a volver a repetir, lo ibas a volver a repetir hasta que lo derroté. ¿Y cuántas fichas iba gastando ya, comprando? ¿Y cuánto dinero iba a ir gastando el dueño? Bueno, ese es el truco, esa treta que había siempre. Por eso, yo quisiera que volviera eso, o sea, hacer jefes complicados para que vos tengas la frustración de que, hijo de mil, ¿para qué mierda haces este jefe así? Y cuando lo pensás, digas, ¡ah! ¡Ah! Y grités como fuera un logro. Porque yo siento que hoy en día los jefes de los videojuegos no son un logro vencerlos, no complica. Pero bueno, aquí yo me despido, espero que hayan disfrutado el video y como yo siempre digo, hasta la próxima y bye.